Bueno, buenas noches muchachos. Hoy, en la clase de hoy, pues vamos a ver alguna temática correspondiente a lo que tiene que ver con la planificación de la implantación de software. Asimismo, lo que es importante para tener en cuenta cuando voy a proceder a trabajar o a implantar ese software en las entidades o en alguna entidad que me haya contratado el proyecto. Y asimismo, finalmente voy a entregar las notas de las evidencias de quienes entregaron esa primera evidencia de la actividad de aprendizaje 10, y posterior a eso ya se resalta que para la próxima clase pues se debe entregar también la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 13 de acuerdo a cómo está indicado en el cronograma. Entonces continuemos primero con lo que les mencioné inicialmente. La planificación de la implantación de software. Entonces, en el texto nos dice que la implantación efectiva de un software no solo implica su instalación en un entorno productivo, sino también asegurar que funcione de manera óptima y cumpla con las expectativas y necesidades de los usuarios finales. Para lograr esto, durante la clase de hoy nos enfocaremos en 5 aspectos fundamentales para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y asimismo, pues esto lo deben tener en cuenta para entregar sus evidencias o pues hacer las modificaciones que tenga que hacerlas. Ya ahora que les indique sus notas, pues hago las observaciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, la primera parte es la evaluación del entorno, en donde analizaremos y comprenderemos el contexto en el que nuestro software opera, identificando las condiciones y restricciones que pueden influir en su desempeño. La segunda es definición de requisitos, en donde estableceremos claramente qué se necesita para una implantación exitosa, desde hardware y software complementario hasta configuraciones específicas. Cuando hablamos de software complementario, nos estamos haciendo referencia al software necesario diferente para que nuestro proyecto de software funcione correctamente en el lugar donde lo vamos a implantar. Les recuerdo que implantar no solo quiere decir instalar. Implantar abarca todo el proceso desde el análisis de la entidad donde se va a utilizar el software, los requisitos, instalación y asimismo el manual y la ficha técnica de ese proyecto. ¿Sí? Tercero, la identificación de recursos, que es donde determinaremos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para llevar a cabo la implantación de manera eficiente y efectiva. La cuarta es la identificación de riesgos, donde exploraremos posibles obstáculos y desafíos que podrían surgir durante el proceso de implantación, considerando tanto factores internos como externos. Y la quinta y última, tenemos que priorizar riesgos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a definir o a calificar, ¿sí?, niveles de importancia a cada riesgo identificado para enfocar nuestros esfuerzos en mitigar esos riesgos de manera que no afecten el funcionamiento de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, esos 4 ítems anteriores nos producen o nos llevan a nosotros a identificar ese tipo de riesgos que tenemos que minimizar. En la pantalla, en el lado izquierdo, tengo debajo de la imagen una observación que dice que todo esto pues, nos permite anticiparnos a posibles inconvenientes y asegurar una transición fluida desde el desarrollo hasta la operación en vivo del proyecto en el que estemos trabajando. ¿Sí? Bueno, debemos tener en cuenta también que cuando hablamos de evaluación de entorno, estamos haciendo
referencia a un entorno técnico y a un entorno operativo. Cuando hablamos del entorno técnico, debemos evaluar la infraestructura donde se implantará el software, como servidores, redes y dispositivos finales. Tenemos que asegurarnos de que el entorno cumpla con los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del software. Y si nosotros estamos mencionando el entorno operativo, entonces tenemos que considerar las condiciones de operación, el horario de uso, la cantidad de usuarios concurrentes y otro requisito especial que te vamos a tener en cuenta para el correcto funcionamiento de ese proyecto. Asimismo, la disponibilidad continua y la compatibilidad con otros sistemas existentes. Cuando hablamos de compatibilidad con otros sistemas existentes, estamos haciendo referencia a que otro software instalado en ese mismo dispositivo no afecte de una u otra manera el funcionamiento correcto de nuestro proyecto. Entonces, la observación que tengo también debajo de la imagen, debemos realizar pruebas para identificar posibles problemas antes de la implantación, documentar cualquier configuración especial del entorno que pueda afectar el desempeño del software, haciendo referencia a lo que les mencioné anteriormente. Cuando hablamos de definición de requisitos, también estamos definiendo requisitos técnicos, requisitos humanos y requisitos operacionales. No es solo un requisito, ni los requisitos cuando nosotros estamos planificando o documentando nuestro proyecto con lo que debe cumplir. No, esta es otra clase de requisito, porque esto es lo que a nosotros nos permite un proceso de implantación adecuado, ¿sí? Entonces, requisitos técnicos, ahí es que nos lleva a nosotros a detallar las necesidades de hardware, software y otra tecnología necesaria para la implantación. Si hablamos de requisitos humanos, estamos nosotros haciendo referencia a identificar las habilidades y conocimientos que necesitarán los miembros del equipo para llevar a cabo la implantación. Y luego los requisitos operacionales también tienen que ver con los procedimientos para la instalación, configuración y monitoreo del software. ¿Sí? La observación que tengo debajo de la imagen nuevamente, priorizar los requisitos más críticos que impacten directamente la funcionalidad y la usabilidad del software. Validar los requisitos con todas las partes interesadas. La identificación de recursos también se divide en tres partes: recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros. Recuerden que anteriormente son requisitos, ahora son recursos. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, estamos haciendo referencia a asignar roles y responsabilidades a cada miembro del equipo, asegurando pues que todo el proceso tal como se planeó se cumpla y la persona que está encargada de cada parte en ese proceso de instalación tenga los conocimientos necesarios y adecuados para poder realizar bien el proceso. Los recursos tecnológicos es cuando nosotros vamos a hacer un inventario de las herramientas, los equipos y el software que se necesita durante el proceso de implantación. Y los recursos financieros, pues ahí es cuando, estimamos los costos asociados a la implantación, incluyendo posibles imprevistos y asegurándonos de que el presupuesto esté alineado con las necesidades del proyecto. ¿Eso para qué o por qué? Pues debemos considerar la posibilidad de necesitar recursos adicionales como herramientas especializadas y mantener una comunicación clara y constante con todos los recursos involucrados para evitar malos entendidos. Cuando hablamos de identificación de riesgos, entonces estamos primero, debemos nosotros primero reunir al equipo y generar una lista de posibles riesgos que podrían afectar la implantación, como fallas técnicas, retrasos en los plazos o falta de compatibilidad en sistemas o con sistemas existentes.
y asimismo los debemos clasificar, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues no debemos subestimar ningún riesgo, por pequeño que parezca, porque obviamente puede convertirse en un problema mayor si no lo tenemos en cuenta. ¿Listo? Entonces, déjame un segundo. La priorización de riesgos también está enfocada, o es donde nosotros debemos enfocar los esfuerzos en mitigar los riesgos de alto impacto y alta probabilidad. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros establecemos planes de contingencia claros para que el equipo sepa cómo actuar y cómo reaccionar ante algún evento de riesgo. ¿Sí? Entonces, primero, evaluación de impacto y probabilidad. Entonces es cuando clasificamos cada riesgo según su impacto potencial y la probabilidad de que ocurra. Y también debemos tener en cuenta una matriz de riesgos, que es utilizar una matriz de riesgos para visualizar cuáles son los riesgos más críticos y deben ser abordados con mayor urgencia. ¿Sí? Eso, muchachos, para tenerlo en cuenta, de acuerdo a lo que se mencionó inicialmente, ¿sí? Que debemos tener en cuenta para que la planificación de ese proceso de implantación sea exitosa. ¿Listo? 5 aspectos fundamentales que acabamos de mencionar: evaluación del entorno, definición de requisitos, identificación de recursos, identificación de riesgos y priorización de riesgos. ¿Listo? Cada uno de ellos, por favor, apaga el micrófono. Cada uno de ellos con las respectivas descripciones que ya mencionamos anteriormente. ¿Sí? Ahora sí, muchachos, lo que les mencioné inicialmente, les voy a indicar las evaluaciones de las evidencias para las personas que entregaron. Y las personas que no entregaron, pues obviamente estamos dentro del plazo, pero se va a cargar mucho más de trabajo, ¿sí? Y va a tener que hacer un esfuerzo adicional porque pues la evidencia tiene que cumplir con los requerimientos o lo que se pide. Si no cumple, pues obviamente no va a aprobar. Denme un segundito, ya les indico. Listo. Entonces, muchachos, la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 10 tenía que ver con evaluar o elaborar ese documento técnico, es decir, una ficha técnica del software y una ficha técnica del usuario, ¿cierto? Ahora, se les mencionó en las clases anteriores, pues por eso es bueno que ustedes revisen tanto el material que se les comparte a través de la plataforma Sajuna y asimismo revisen la grabación de los videos que aquí de las clases quedan cuando usted no asiste, porque de lo contrario va a cometer errores y esos errores lo llevan a que usted no apruebe la evidencia, tal como lo están viendo en el momento, ¿cierto? Las personas que están relacionadas en ese recuadro, pues miren que tenían que, de acuerdo a esa evidencia y a las explicaciones que se dieron en las clases anteriores, incluir esas características que yo ahí tengo punteadas en la evaluación de sus evidencias. Como pueden ver, solo una persona aprobó, ¿cierto? Tiene 80. Porque esta persona sí tuvo en cuenta varias características de esos documentos técnicos y asimismo también un manual. ¿Listo? Entonces, en esos documentos técnicos usted debe incluir el nombre del proyecto de software, la descripción de ese proyecto de software, una versión de su proyecto de software, categoría de su proyecto de software,
el fabricante, el sistema operativo y el lenguaje de programación en el que se desarrolló, el motor de base de datos, la arquitectura, el soporte, es decir, unas fechas, límites de soporte y un manual para quien incluyó el manual, ¿cierto? Ahora, les voy a hacer una observación, muchachos. Aquí en su proceso de aprendizaje hay diferentes actividades de aprendizaje en cada periodo o cada proceso que ustedes cursan a lo largo del año. En cada periodo ustedes van generando algunas evidencias que en algunos casos son evidencias que se van a repetir o que vuelven a entregar porque también incluye lo que se pide en otras actividades de aprendizaje, ¿sí? Pero hay otras que no cumplen con eso, ¿cierto? Y una de las cosas que yo hago es sí verificar lo que usted entrega. Por ahí mire algunas evidencias que no cumplen con lo que se pidió. Entonces, revise los videos, revise las grabaciones, revise el material que se comparte a través de esa Juna, ¿sí? Otras personas entregaron una evidencia que no corresponde a esta actividad de aprendizaje. Es una evidencia que corresponde a otra actividad de aprendizaje mucho más atrás, es decir, un tiempo antes, ¿cierto? Otras personas, mire, modificaron su documento el miércoles pasado, ¿cierto? Aprovecharon pues que tenían el tiempo, la disponibilidad de tiempo, pues, por el suceso, por la situación que no nos permitió realizar la clase correctamente. Y entonces aprovecharon ese tiempo para modificar una parte de alguna evidencia que ustedes entregaron y volvieron y entregaron la misma de otra actividad de aprendizaje. No corresponde. Esas evidencias son incorrectas. Primero, pues no cumplen con lo que se pide en esta actividad de aprendizaje de implantación. Son actividades de aprendizaje. Puede incluir una o dos cosas, o tres, ¿cierto? Que como lo pueden ver, está evaluado, está calificado, pero no alcanza su entrega para aprobar. Entonces, muchachos, tengan en cuenta que hay algunas evidencias que tienen o pueden volverlas a entregar en actividades de aprendizaje diferentes porque se incluye lo que se pide, pero en otras tienen que hacer un esfuerzo adicional, ¿sí? Porque hay que complementar, no entregar lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué les estoy haciendo esta observación? O que miren los videos o revisen el material. Porque puede ser que algunos hicieron su trabajo pero no incluyeron lo que se pedía, incluyeron lo que pensaron que debían incluir o lo que consultando en Internet pueden encontrar, ¿cierto? Pero resulta que por eso el material acá se les comparte a ustedes completo. Y por eso se hacen las sesiones virtuales para hacer algunas aclaraciones y solicitar que se revise ese material. Cuando digo acá indefinido, es imposible. Un ejemplo, les voy a preguntar algo, muchachos. Ya estoy acá en la pantalla. Ahorita te doy la palabra Brijaldo. Listo, ten la manito ahí para darte la palabra. Cuando ustedes compran algún electrodoméstico, supongamos una licuadora, ¿de cuánto tiempo es la garantía? Generalmente es de un año con la marca y si uno compra como una garantía adicional puede llegar hasta los 3 o 5 años. Correcto. 1 año, 3 o 5 años. Si compro un televisor, lo mismo, 1, 2 o 3 años. Si compro algún otro electrodoméstico o algún otro producto, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que es limitado. ¿Por qué es limitado? Hago la pregunta yo. ¿Por qué creen que es limitada esa garantía? Porque si no tendrían que responder por el aparato de por vida, la empresa.
algo prácticamente imposible, ¿verdad? O sea, ¿cómo una empresa va a estar responsable del aparato o de lo que vende de por vida? Es algo imposible, porque las cosas se deterioran con el tiempo, ¿cierto? Ahí es donde voy yo a que ustedes mencionen soporte indefinido y lo puse en rojo, ¿cierto? Es decir, a usted le contratan un proyecto y usted el proyecto lo entrega y le pone en las actas o en los documentos de entrega de implantación soporte indefinido. Pues déjeme decirle a usted que en lugar de obtener remuneración por su trabajo, por ese proyecto, pues lo que va a tener es pérdidas, porque es prácticamente imposible que un soporte se dé de por vida. Y entonces es importante tener en cuenta ese soporte, hasta cuándo va, mi proyecto de qué trata, cómo va a trabajar los datos, cómo va a funcionar y hasta cuándo yo puedo brindar soporte, porque eso va en el contrato. ¿Sí? Entonces, cositas que corregir. ¿Listo? Otros compañeros, pues, ni siquiera modificaron la evidencia. Entregaron la misma de otra actividad de aprendizaje que, pues, nada que ver con implantación. Puede ser que tenga que ver con requisitos, con diagramas de flujo, con UML, etcétera, pero nada que ver con documentos técnicos de implantación. Nada que ver, ¿cierto? Los muchachos, tengan en cuenta esas cosas. ¿Sí? Ahora sí, te doy la palabra a Brijaldo. Profe, lo que pasa es que yo estoy viendo aquí en el informe que su merced entrega que yo tengo 0 y yo la verdad sí le entregué la evidencia el día que su merced puso de plazo. De hecho, ese mismo día también la subí a Sayuna, pero no entiendo por qué tengo en el reporte 0. Dame un segundito. Brijaldo. Grijaldo. No tengo, bueno, una observación. La entregaste, ya puedes bajar la manito, Grijaldo. Si la entregaste en Sajuna o Sayuna, pues hasta la fecha en la que yo verifiqué, Profe, la no entregué por había. los dos medios, tanto por el drive que su merced suministró y también por Sayuna, por las dos. Entonces no está en el drive. Mira que hoy verifiqué, incluso hoy verifiqué a ver si habían entregas adicionales y la tuya no estaba. Sí, déjame Sí, ahorita. la envié y de hecho sí abro Sayuna y está la fecha también, que es ese día, la subí Sí, es también. que Sajuna, discúlpame, pero Sajuna he tenido unos problemas tremendos con esa plataforma y con Sofía. Y asimismo, pues estoy no solo con ustedes, sino con otras fichas, porque no me han brindado el soporte necesario y en mi caso no he podido acceder a las fichas, no he podido acceder a la plataforma, es decir, diferentes problemas que por administración pues no se han podido subsanar porque hay varios instructores con ese problema. Y entonces, dame un segundito, Rijaldo, ya reviso acá. Y entonces no he podido verificar ni evaluar a través de Sofía y Sajuna. ¿Listo? Pues esperamos que el día de hoy estuve otra vez allá en la oficina y me dijeron que sí, que pues yo ya tengo que ponerme al día prácticamente con evaluaciones de todo. Y entonces, pues ya pues me prometieron que me iban a dar solución pues esta semana. ¿Listo? Entonces verás, estoy revisando acá. Quintero.
Yes. Dame un segundito. Ay, espérame. Un error de dedo aquí. Creo que evalué al que no era. Bueno, te quedas ahorita que terminemos la sesión y verificamos, ¿listo? Porque entonces evalué a un compañero que no es y no te evalué a ti. Listo, profe. Bueno, entonces, vuelvo acá. ¿Dónde estoy? Sí, dame un segundito. Bueno, entonces muchachos, para terminar, resulta que pues ya estamos terminando periodo o proceso, ¿sí? Y hay dos evidencias que entregar. Una evidencia por corregir, ¿cierto? Y ahora ya se le aumenta una evidencia más, que es el plan de capacitación y acta de entrega, ¿cierto? La evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 13, muchachos. Entonces, miren que entonces hay que prestar un poquito más de atención, pues para no cargarnos más de trabajo, ¿cierto? Ahora tienen que corregir esta evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 10 y construir la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 13. Para eso tenemos hasta la próxima semana. Espero que pues algunos que ya hayan entregado poder evaluarlos, ¿sí? Para hacerles las mismas observaciones que les estoy haciendo ahorita. Tengan en cuenta todo lo que en el material se les comparte, muchachos, ¿sí? Asimismo, como estoy evaluando este momento, voy a evaluar esa evidencia de la actividad de aprendizaje 13. Entonces, pues, trate de cumplir con lo necesario para aprobar, con el mínimo aprobatorio que, como ustedes saben, conocen, es 70. ¿Listo? Entonces, muchachos, esas son las observaciones. Pues me quedo con Brijaldo. Los demás ya pueden retirarse. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, profe. Pulido. ¿Devia o Pulido? ¿Quién tiene los dos micrófonos activos? Profe, qué pena, es una preguntita rápida antes de que... Con Cuéntame. Pulido. Profe, se está viendo ahí la nota, pues yo soy el de indefinido, entonces quería saber, básicamente el error es que no está como el plazo de soporte del software, ¿cierto? Sería básicamente como dejar claro una estimación de pues como de un funcionamiento correcto de ese software, ¿ok? Correcto. El soporte tú lo vas a brindar hasta tal fecha. Ten en cuenta las funcionalidades del software. Ahora, mira que supongamos que tú arreglas eso y si tú recuerdas tu nota tenía 50. Entonces, aparte de arreglar esa parte, también debes tener en cuenta otras cosas que se incluyen en esa ficha técnica, como categoría, como fabricante, como motor de base de datos y asimismo el manual. Ok, ¿Listo? Y con eso, pues, tú trabajaste creo que con otro compañero, ¿cierto? sí señor, con Camilo. Ajá. Entonces, pues, trabajar en esas correcciones y pues con eso ya se aprueba. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Ok, nos vemos. Bueno, Devia, ¿alguna observación? Ok. Brijaldo. Entonces, dame un segundito, ya te comparto. Ok, profe.
Acá. Listo. Bueno, mira que sí lo encontré. Ahorita Sí, creo que verifico. ese es el mío. Correcto. Pues déjame, voy a verificar yo primero acá. Uno. Entonces, bueno, ahorita verifico. Solo voy a verificarte a ti para que ya Brijaldo. Pues para hacer la corrección, luego yo verifico a quién es que le puse tu nota. ¿Listo? Bueno, Brijaldo, entonces, de acuerdo a tu entrega, entonces, primero, voy a sacar la matriz que tengo acá, versión, Brijaldo. Lo voy a ir anotando acá igualmente. Listo. Listo. Versión la tienes en este documento de tu software. ¿Listo? Listo, profe. Este sistema de información es ejecutado en una interfaz web de carácter modal compuesto. Correcto. Entonces, eso que estamos leyendo ahí en tu introducción viene siendo una descripción. ¿Listo? Ya van dos cositas. Objetivos. Prerequisitos, pues debes tenerlos en cuenta como nosotros ahorita lo mencionamos para la implantación de un proyecto, ¿cierto? Pero en este caso, para el manual técnico, pues se puede incluir como también se puede omitir. ¿Listo? De acuerdo a lo que se pidió y a lo que se charló en las clases. Frameworks y estándares de Django, Bootstrap y MySQL. Ahí estás hablando de los motores de base de datos también. ¿Cierto? Esa de OWASP está muy bien. Estándares de codificación. Estamos hablando de Python, HTTPS. Listo. GraphQL. Ok, entonces estamos en sistemas operativos y lenguajes de programación también. Casos de uso, ¿no? Scripts de instalación. Perdón. Ahí también mencionaste todo lo que mencionaste anteriormente. También estaba incluido la arquitectura, porque estamos hablando de un proyecto de escritorio y web. Y ¿qué falta? Interfaces, diagrama de servicios, diagrama de despliegue, diagrama de clases. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que ahorita contigo revisemos, ay, perdón, falta el nombre, aquí está. Listo. Mira que en tu documento de entrega sí está incluido el nombre, la descripción, la versión del proyecto.
no tienes o no vi por ahí la categoría del software, información del fabricante, pues no es lo mismo mencionar en una portada, pues, quién entrega ese documento, ¿cierto? Sino que también en una ficha técnica o en un documento técnico tiene que estar mencionado también el fabricante. Puede ser una empresa, puede ser independiente. ¿Listo? Esa no lo tienes. Sistema operativo y lenguaje de programación si lo tienes. Motores de base de datos si lo tienes. Arquitectura si lo tienes. No tienes definido el soporte. Y asimismo tampoco hay un manual, ¿cierto? Entonces tienes 6 cosas incluidas, pero mira que si de acuerdo a la tabla, pues nosotros asignamos o yo le asigné un puntaje de 10 a cada uno de ellos y en tu caso tienes solo 6, tienes 60. Listo, ok, profe, pues yo tomé en cuenta el documento del Fondo Nacional de Desarrollo, creo que era el que su merced nos suministró, y pues en Sí, eso me también. basé. ¿Qué sucede? Digamos en la parte del manual de uso, pues yo por lo menos tengo bastante adelantada la parte de codificación. Sin embargo, pues el software que yo estoy desarrollando, la verdad, es un software que requiere de mucho trabajo. Son más o menos 6 módulos que van a estar codificados, entonces pues hasta ahora llevo codificados 2. Pensé de pronto que eso se podía anexar más adelante para el tema del uso, porque pues de todas formas hay que hacer el tema de pruebas y todo esto. La implantación, Sí, digamos, de los primeros 2 módulos que yo tengo, yo ya la realicé pues yo tengo un servidor que creé en una máquina virtual y realmente todo ese